¿Qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de la filosofía de Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey pues fue un gran filósofo, nació en 1833 y murió en 1911. Fue filósofo, historiador y psicólogo alemán, cuya obra se centró en establecer una base filosófica sólida para las ciencias humanas o del espíritu. Dilthey vivió en un periodo de transición intelectual marcado por el auge del positivismo, que intentaba extender el modelo de las ciencias naturales a todos los campos del conocimiento, y por la decadencia de los grandes sistemas idealistas de la filosofía alemana, como los de Kant y Hegel. Además, hay que señalar que, a diferencia de otros pensadores de su tiempo, Dilthey buscó articular una filosofía que reconciliara la subjetividad humana con la objetividad histórica, evitando los extremos tanto del positivismo como del idealismo. Para ello desarrolló una filosofía basada en la experiencia vivida, la vida y la comprensión, convirtiéndose en una figura central en la hermenéutica, la teoría del conocimiento y las ciencias sociales. Dilthey dedicó su vida a reflexionar sobre cómo los seres humanos entendemos el mundo, no desde un punto de vista exclusivamente teórico o abstracto, sino desde nuestra posición como seres históricos y culturales inmersos en una experiencia vital concreta. Este enfoque marcó una ruptura con los modelos epistemológicos tradicionales y sentó las bases para un nuevo modo de entender la filosofía y también las ciencias humanas. En cuanto a las ciencias del espíritu, desde la perspectiva de Dilthey, es evidente que hay que introducir una distinción fundamental entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. En ese sentido, él desarrolló esta distinción. Según él, mientras que las ciencias naturales buscan explicar fenómenos mediante leyes causales, las ciencias del espíritu tienen como objetivo comprender la vida humana en su dimensión histórica y cultural. Además, también las ciencias naturales, en su comparación con las ciencias del espíritu, ofrecen diferencias muy claras. Dilthey sostenía que las ciencias naturales se basan en la explicación, que implica analizar fenómenos externos y establecer relaciones causales. Por el contrario, las ciencias del espíritu, como la historia, la sociología, la psicología, la literatura, la filosofía, requieren comprensión, que implica interpretar las expresiones de la vida humana en su contexto histórico y cultural. Esta distinción fue una crítica directa al positivismo de Augusto Comte y John Stuart Mill, que sostenían que todas las disciplinas científicas debían seguir el modelo de las ciencias naturales. Dilthey argumentó que las ciencias humanas no pueden reducirse a principios mecanicistas, porque tratan con seres humanos cuya vida está llena de significados, intenciones y valores. El método de las ciencias del espíritu, por tanto, está muy claro. Dilthey propuso que el método de las ciencias del espíritu debía basarse en la experiencia vivida y la hermenéutica, la interpretación, porque las ciencias humanas no buscan leyes universales, sino interpretar los significados detrás de las acciones, los textos y las instituciones humanas. Esto requiere una inmersión en el contexto histórico y cultural de los fenómenos que se estudian. Además, también él desarrolló la teoría del conocimiento, la vida, la experiencia y la expresión. En ese sentido, para Dilthey, el núcleo de toda experiencia humana es la vida, entendida como el flujo continuo de acontecimientos, sentimientos y pensamientos en los que estamos inmersos. La vida no es algo que podamos objetivar o analizar desde fuera, sino la base de toda nuestra experiencia y conocimiento. Además, la experiencia vivida, Erlebnis, pues también es algo esencial. Dilthey introdujo el concepto de Erlebnis, que se traduce como experiencia vivida, a diferencia de la experiencia externa, que es analizada desde una perspectiva objetiva. La experiencia vivida es inmediata, subjetiva y cargada de significado. Es a través de esta vida sentida, vivida, con significado, que comprendemos la vida y el mundo desde nuestra perspectiva personal. En cuanto a otras cuestiones en relación con esto, para él la vida humana no solo se vive, sino que es también una expresión a través de la cultura, el arte, las instituciones y los textos. Estas expresiones son
objetivaciones de la vida que capturan y transmiten significados individuales y colectivos. Para Dilthey, el estudio de estas expresiones es fundamental para las ciencias del espíritu, ya que nos permite acceder al mundo interior de las personas en diferentes contextos históricos y culturales. En cuanto a la hermenéutica, el propio Dilthey hizo desarrollos en este ámbito. La hermenéutica es el arte de la interpretación, y este arte interpretativo ocupa un lugar central en la filosofía de Dilthey. Aunque la hermenéutica ya había sido desarrollada por figuras como Exlemacher, Dilthey la expandió y la convirtió en el método fundamental de las ciencias del espíritu. En este sentido, el círculo hermenéutico también fue adoptado por Dilthey y lo refinó. Según este círculo hermenéutico, en la teoría de Dilthey, la comprensión de un texto o fenómeno implica un proceso circular entre el todo y las partes. O lo que es lo mismo, para comprender un texto debemos interpretar sus partes en relación con el todo, pero al mismo tiempo necesitamos una idea del todo para interpretar las partes. Este proceso no es un defecto, sino una característica esencial de la interpretación o del proceso interpretativo. Dilthey, además, aplicó la hermenéutica a las ciencias humanas, argumentando que éstas deben interpretar las expresiones de la vida humana en su contexto histórico y cultural. Este método además permite reconstruir los significados detrás de las acciones humanas y también analizar los productos culturales o interpretarlos, proporcionando una comprensión más profunda y más extensa de la vida y de la historia. En cuanto a la filosofía de la historia, se puede decir que para Dilthey la historia no es un conjunto de hechos objetivos, sino una construcción humana basada en la interpretación de los acontecimientos pasados. La historia no puede reducirse a leyes universales, como pretendían los positivistas, ni tampoco explicarse mediante principios teleológicos o finalistas, como en el sistema de Hegel. La historia, por tanto, puede entenderse en cierta medida como interpretación. Dilthey sostuvo que el significado de los acontecimientos históricos solo puede entenderse en su contexto específico. Cada periodo histórico tiene su propio horizonte de significados, y nuestra tarea, como historiadores, es interpretar estos significados desde nuestra perspectiva actual. En cuanto a la relación entre vida e historia, desde la perspectiva de Dilthey, la historia es una prolongación de la vida humana, ya que a través de la historia las generaciones pasadas expresan su experiencia y transmiten su legado a las generaciones futuras. Este proceso crea una continuidad histórica que nos conecta con el pasado y nos permite comprendernos a nosotros mismos como seres históricos. Además, también realizó análisis sobre psicología y desarrolló una psicología descriptiva y comprensiva. Dilthey desarrolló una psicología que se diferencia radicalmente de la psicología experimental de su tiempo. Su psicología descriptiva y comprensiva buscaba precisamente comprender la vida psíquica desde dentro, en lugar de analizarla desde fuera mediante experimentos y mediciones psicológicas. En relación con la psicología descriptiva que él propone, se puede afirmar que se basa, según Dilthey, en la experiencia vivida y se centra en cómo los seres humanos experimentan y expresan sus estados interiores. Este enfoque está más cerca de la fenomenología que de la psicología experimental, sin duda. También, en relación con la psicología y las ciencias humanas, los planteamientos de Dilthey son muy claros. La psicología descriptiva proporciona la base para todas las ciencias humanas, ya que éstas se ocupan de comprender las expresiones de la vida psíquica en la cultura, la historia y la sociedad. También aparece en sus escritos una crítica al positivismo y al idealismo. Dilthey criticó tanto el positivismo como el idealismo, buscando un camino intermedio que respetara la subjetividad humana sin caer en el relativismo. También hay que señalar que su crítica al positivismo fue muy clara, porque, según Dilthey, el positivismo fracasa en comprender la dimensión subjetiva y significativa de la vida humana. Las ciencias humanas no pueden reducirse a leyes causales, porque su objeto de estudio, la vida humana, es fundamentalmente diferente al de las ciencias naturales.
Además, hay una crítica al idealismo también por parte de Dilthey, ya que consideraba que pues, el idealismo trascendental de Kant y Hegel, el idealismo de Hegel también, idealismo absoluto, no captura la riqueza de la experiencia vivida, porque es un sistema abstracto y sistemático. En lugar de construir sistemas filosóficos, Dilthey abogaba por una filosofía que partiera de la vida concreta, con un cierto parecido a lo que plantea el existencialismo. En cuanto a la vida, la cultura y el sentido, la cultura para Dilthey es la expresión más elevada de la vida humana. A través del arte, la religión, la filosofía y las instituciones sociales, los seres humanos buscan dar sentido a su existencia y a su lugar en el mundo. En cuanto al significado e interpretación, podemos decir que el significado es central en la filosofía de Dilthey. Comprender la vida humana implica además interpretar sus expresiones culturales y captar los significados detrás de ellas. En este sentido, la filosofía es entendida por él como reflexión sobre la vida histórica también. Dilthey concebía la filosofía como una reflexión sobre la vida humana en su contexto histórico. La filosofía no debe buscar verdades absolutas, sino interpretar la vida desde la perspectiva de cada época, pensaba Dilthey. En cuanto al legado de Dilthey, se puede decir que el impacto de su obra en la filosofía y las ciencias humanas fue muy grande. Podemos decir que ha sido enorme. Fue una influencia clave en la fenomenología de Edmund Husserl, la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer y de Martin Heidegger, y en el desarrollo de las ciencias sociales modernas.